Metodológicamente un poco va a ser una pequeña introducción, una pequeña colocación para a partir de eso darle la palabra a quienes nos acompañan hoy día, a Rodrigo, a Héctor, a Maite y a don Alfonso, para que nos cuenten un poco desde dónde están situados, cuáles son sus acciones, digamos, eso ya va a ir un poco la pregunta, y después de eso quizás otra ronda para ellos también a partir de una pequeña reflexión y después se abre el diálogo, ¿se entiende? Entonces más o menos así va a ser la dinámica y bueno, estamos aquí también en un espacio circular, un espacio horizontal, gracias también a quienes un sábado temprano viajaron desde sus lugares para poder acompañarnos, sabemos que no es fácil, pero también la motivación y también las luchas por el agua, por la vida, ustedes también están presentes en este espacio y vamos a hablar también desde ahí. Contarles que, bueno, este es nuestro cuarto diálogo, como decía Evelyn, hemos también transitado por otros círculos de conversación y el agua también ha sido siempre central, bueno, es parte también un poco de la línea que nosotros estamos abordando, pero finalmente es el punto vital y el punto de partida, ¿cierto?, para la vida misma. Hay un texto de Manfred que hemos estado compartiendo, se lo voy a compartir a modo de reflexión inicial, porque Manfred también, el plan y el trabajo que está haciendo la Fundación es no solamente tomar su legado teórico, sino que también poder repensarlo, resituarlo, reflexionarlo y plantear también nuevos horizontes a partir de ahí. Dime, Patricia. ¿Y cuál es el objetivo de este diálogo? El objetivo del diálogo básicamente es poder sensibilizar, un poco traer este tema de la conservación del agua. Va a salir un producto audiovisual, va a salir una cartilla a partir de este proyecto que después esperamos poder difundir. Y bueno, tejer redes, yo creo que principalmente es tejer redes y conexiones para que eventualmente más adelante puedan salir algún tipo de acción relacionada con estos temas. Pero básicamente tiene que ver con una línea de difusión, de reflexión, de pensamiento, va en esa lógica, en ese orden. Parece poco, parece algo un aporte muy chiquitito, pero nos hemos dado cuenta a partir de los otros 3 diálogos que es muy importante también generar estos espacios de palabra. A veces nos angustia un poco el hecho de no poder generar acciones más grandes, que puedan mover un poco más la brújula, algunos límites, pero sin embargo pequeñas acciones tienen un potencial muy grande, sobre todo primero que nada en nosotros y en nuestros espacios también donde nosotros nos accionamos. O sea, en realidad es un objetivo bien chiquitito, pero pensamos también que tiene un alcance grande en nuestros espacios y en nosotros mismos. Y Manfred, bueno, tiene ¿cierto? Porque él es un pensador que viene desde el área de la economía, pero él también intenta ponerle una visión filosófica a una otra forma de entender el desarrollo y entender la economía. Tiene un texto que se llama Filosofía de la Economía Ecológica. Aprovecho también a hacer una invitación, no sé si ustedes viajan permanentemente a Valdivia, el viernes 12 hay otro proyecto también que está financiado por el CONARTE desde el municipio, que lo lleva también Eduardo, que es parte de la fundación, con otro equipo también transdisciplinar, y es un producto audiovisual donde en el fondo parte de este texto es narrado de forma omnisciente con algunas imágenes también de la comuna de Valdivia. Pero también es un muy lindo documental, eventualmente después se va a colgar, así que va a estar disponible, lo vamos a estar compartiendo a partir de los canales de difusión, ¿ya? Pero este texto es muy bueno porque también nos sitúa de una forma ontológica frente al mundo, ¿ya? Se lo voy a súper mini resumir, pero básicamente lo que Manfred, con lo que parte en este texto, nos coloca frente a la improbabilidad de nuestra existencia, ¿cierto? Entonces hace una lectura biológica, física del mundo y finalmente lo que nosotros damos por certeza, que es hoy en día estar vivos, biológicamente, ser seres conscientes, básicamente tener existencia e inteligencia, es una improbabilidad casi infinita, ¿no? Y que lo más loco es que
dentro de esta inteligencia, uno de los problemas es que no estamos siendo conscientes de esta improbabilidad, ¿cierto? Y que nuestra única certeza actualmente sería nuestra capacidad de destrucción del medio ambiente, ¿ya? ¿Por qué se da esta capacidad de destrucción? Finalmente, bueno, en su lectura dice que nosotros tenemos una capacidad, que no tenemos una capacidad de adaptarnos al medio, sino que tenemos una capacidad de cambiar y transformar, ¿ya? Esto se da también en términos evolutivos, ¿cierto? En nuestra capacidad de manipulación, pero justamente que este cambio y esta transformación se adapta a nuestros deseos y propósitos individuales, y justamente eso es lo que nos hace situarnos por sobre la naturaleza. Entonces, básicamente, nuestra capacidad de conciencia propia, de poder transformar la naturaleza, hace que nosotros nos sintamos por sobre ella. Esto va avanzando en el fondo, y una vez que nosotros como humanidad, como sociedad, es cierto, que nos vamos construyendo, descubrimos las energías concentradas, las energías fósiles, ¿cierto? Expandimos nuestro dominio sobre el espacio ecológico, ¿cierto? Entonces llegó un momento en que la humanidad revirtió el proceso ecológico y evolutivo, y por lo tanto desde ahí esa transformación por sobre el proceso evolutivo y ecológico pasa a ser un suicidio colectivo, como dice Manfred, y que nosotros hemos decidido llamarlo desarrollo. Todo lo que nosotros estamos construyendo como humanidad, probablemente nuestras ciudades, ¿cierto? La tecnología, no es más que un monumento a nuestra maestría tecnológica y al mismo tiempo a nuestra ignorancia biológica. Pasa después Manfred, ¿cierto?, a intentar dilucidar por qué estamos ¿cierto?, en esta encrucijada. Y aquí se va a una lectura con un filósofo que se llama Schelling, y tomando un poco su lectura le da una vuelta y dice, bueno, la naturaleza es un proceso y una expresión inconsciente del absoluto, y que esa inconsciencia del absoluto, que está más allá de nuestra concepción, se supera esa inconsciencia por medio del hombre, ¿ya? O sea, a partir de esta lectura es que se llega a esta conclusión, que probablemente varios hayan escuchado, que el humano no es más que la naturaleza cobrando conciencia de sí mismo. Por lo tanto, volviendo a esta lógica, todo lo que nosotros destruimos o depredamos no es más que un acto de suicidio. Y que no podemos hablar de naturaleza si es que no estamos hablando de nosotros mismos, y eso nuevamente nos pone en la paradoja de la conciencia. ¿Qué tan conscientes somos de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cierto? A partir de ahí, entonces, la economía ecológica nos plantea que la relación economía, naturaleza, sociedad tiene que estar de la mano con la conciencia, las emociones y los valores, estas escalas individuales y colectivas, para poder pasar de una lógica hoy en día que está basada en los problemas y las soluciones a una transformación y adaptación de nosotros como humanidad en nuestro medio, en nuestro ambiente. Eso básicamente es lo que nos está planteando Manfred en este texto. Él termina con 5 postulados y un valor inalienable. Se los voy a mencionar, que dice: 1. La economía está para servir a las personas y no a las personas para servir a la economía. El desarrollo, 2. El desarrollo tiene que ver con las personas y no con los objetos. 3. El crecimiento no es lo mismo que el desarrollo, y el desarrollo no precisa necesariamente del crecimiento. 4. Ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. La economía es un subsistema de un sistema mayor y finito, la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y por último, el valor inalienable e irrenunciable es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede estar por sobre la reverencia por la vida. Ya nos colocamos en un lugar, ¿cierto?, que nos hace pensar, chuta, bueno,
Entonces, ¿cómo podemos? Porque al parecer estamos en rumbo a la colisión, estamos hablando de cambio climático, pero este cambio climático tiene efectos que ya se sienten en el presente, estamos hablando de crisis climática, ¿cierto? Y bueno, estamos en una región que tiene muchos recursos naturales, forestales, quizás la palabra recursos tampoco es la palabra adecuada, pero tenemos, ¿cierto? Mucha abundancia, mucha riqueza. Estamos viviendo en esta coyuntura climática ciertas presiones, sea tanto desde flujos migratorios, climáticos, ¿cierto? De desarrollo de industrias que están apareciendo también en el territorio, de vivienda, de una demanda también de infraestructura que está haciendo modificar nuestros espacios y por lo tanto también utilizar estos recursos, y ahí ya nosotros en este territorio estamos entrando en un momento donde hay que repensar este desarrollo, ¿no? A partir de esta primera reflexión, entonces, me gustaría, bueno, primero que nada, que nos pudiesen nuestros gatilladoras, situar, quizá de una forma ontológica y desde sus lugares de acción, una visión de la comuna, de la región, de cómo nos estamos situando en términos generales. Como ven ustedes que estas transformaciones que están ocurriendo están de cierta forma entrando en esta encrucijada con la que Manfred nos está planteando. Eso en términos generales. Y después una segunda ronda, preguntarles ya como a nivel más concreto sobre acciones, herramientas, instrumentos que se están ejecutando para poder estar moviendo ciertos límites, ciertos cercos, pero en principio un poco situarnos, que nos situemos en este contexto, con lo que nos muestra más, con lo que nos está sucediendo a nivel coyuntural, cómo nos situamos. ¿Se entiende? ¿Bien? Partimos. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Don Alfonso, Maite. Héctor, ¿seguro? Si quieres compartir yo no. Ya, Maite. Bien. Déjame ver Gracias, si puedo procesar un poco lo que comentas. Bueno, yo la verdad que tengo una conexión acá con Panguipulli un poco más larga. Les comentaba que llevo 3 años viviendo acá, pero hace 15 años fue mi primera aproximación a este territorio, donde tuve la oportunidad de conocer a varias personas, entre ellos a Héctor, a Pedro, que están acá presentes. Y fue en ese contexto donde yo estaba desarrollando una investigación sobre los conflictos derivados de las mini centrales hidroeléctricas. Estamos entendiendo que también todo el proceso de cambio climático ha hecho interpelar un poco la matriz energética de Chile, que transicionemos hacia las energías renovables no convencionales. Y yo veía que dentro de ese contexto aún había mucha resistencia, ¿no? Porque surge la idea de que las mini centrales van a generar menos impacto porque son más pequeñitas, pero uno veía los mismos vicios en el término del manejo de la información, la falta de participación ciudadana y la idea de que la solución era técnica y nada más, ¿no? Y empezó a haber mucha resistencia, entonces bueno, a mí me llamó la atención cómo puedo investigar la resistencia contra estos proyectos fundamentalmente, y desarrollé mi tesis de doctorado en Curahue y en Panguipulli sobre 2 casos de estudio, uno que lamentablemente se construyó, que es la central hidroeléctrica Tranquil en el valle del río Tranquil, y la otra es Añiguarraqui, una central en Curahue que afortunadamente no se ha construido. Y desde ahí que vengo obviamente investigando y entendiendo la situación de los conflictos socioambientales en la región, más ampliamente. También hice otra investigación, pero eso era en el límite con la región de los lagos también, de una mini central hidroeléctrica que afortunadamente tampoco se hizo. Entonces el punto es que hay un fenómeno, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer o tomar acciones, pero el punto también implica qué tipo de transformaciones vamos a traer en la forma en cómo nos relacionamos. Más allá de que la decisión sea exclusivamente técnica o tecnológica, también hay un modo de hacer las cosas que aparentemente es incorrecto o continúa siendo incorrecto y que no replantea los principios de justicia socioambiental, que para mí es un fundamento bien importante. Y durante los últimos años me he enfocado mucho en hacer una investigación en lo que es el territorio hidrosocial del río Tolten, que va de Curahue a Teodoro Schmidt, comprendiendo los conflictos que hay en torno a la escasez de agua y a la falta de saneamiento en los territorios rurales, ¿no es cierto?
Lo que se ve que lamentablemente está ocurriendo como un fenómeno es la expansión urbana en todos los pueblos, grandes ciudades y también las ciudades intermedias. Y también la lógica de que las soluciones tienen que ser también de gran escala, entonces que tienen que crecer las APR, que tienen que ganar terreno las empresas de saneamiento de aguas servidas, construyendo plantas de tratamiento, etc. Pero también hay que entender que en ciertos contextos estas no son necesariamente la solución, sobre todo cuando hay comunidades aisladas, y que tenemos que pensar en otro tipo de iniciativas que también están ocurriendo. Entonces, eso lo voy a dejar para la segunda parte de las acciones. Están ocurriendo cosas, la gente se articula, hay autogestión, hay capacidad de trabajar cooperativamente, pero siempre se termina imponiendo una lógica más tecnocrática, que es una solución de masas, que muchas veces también genera otro tipo de conflictos y otro tipo de situaciones. Saliendo de los conflictos hidroeléctricos, el problema que se ve hoy en día y que está siendo un tema bastante relevante acá en la comuna. Primero, el año pasado, por ejemplo, y aquí los también de Paine del FUN lo saben mejor que nosotros, hubo una crisis hídrica particularmente asociada a la falta de agua de este sector. Esa falta de agua, uno entiende que hay un fenómeno climático incuestionable que tiene que ver con la disminución de las precipitaciones, la falta de nieve, ¿no es cierto?, en la montaña, pero también con el cambio de uso del suelo que ha significado la deforestación del bosque nativo, principal fuente de protección de las cuencas y de las aguas, por su reemplazo a esas praderas para animales o para otros usos productivos. Entonces también extraño la presencia acá de dirigentes y dirigentes de APR que pudieran también traernos un poco la discusión si el conversatorio es sobre gobernanza del agua. Son el último bastión del cooperativismo en Chile, son una de las pocas organizaciones que tiene un fin social, que no persigue fines de lucro y que hoy día, frente a distintos cambios institucionales como la creación de la ley de servicios sanitarios rurales, se están viendo en riesgo, ¿no? Y que puede ser un espacio que prontamente pueda ser cooptado por las empresas sanitarias. Entonces creo que eso es un debate muy importante, porque cuando uno trae un concepto de gobernanza, aboga por lo colaborativo, por la autogestión, por revertir estos procesos de propiedad sobre el agua tal vez, o que se distribuya más justamente, y eso es muy necesario que se discuta también. Y bueno, también asociado a este mismo fenómeno de la expansión como urbana viene, ¿no es cierto?, la presión sobre ecosistemas muy frágiles que son los humedales rurales, que hoy día en Chile no tienen un elemento de protección, existe solo un elemento que es la ley de humedales urbanos. Yo pensaría, sé que hay un proyecto de ley que duerme en el Senado hace bastante tiempo, pero que no debiera haber esta distinción, que yo siento que es una discriminación arbitraria entre lo urbano y lo rural, porque hay una protección para los humedales urbanos, no para los humedales rurales, más aún en una comuna como Panguipulli, cuyo principal, su principal cobertura del suelo es el bosque nativo, y se sabe también que los humedales rurales son si uno le ve mucho valor al ecosistema, son también cortafuegos, ¿no? Preventivos de incendios forestales, que es hoy día una de las principales amenazas que tenemos en la comuna. Para enfrentar el cambio climático tenemos que también tomar medidas que sean de resguardo, no solamente buscar soluciones técnicas de cómo lo vamos a resolver, sino cómo aprendemos a cuidar también lo que hay, no solamente por su valor biodiverso y su significación cultural, sino también por todas las implicancias que tiene frente al fenómeno que estamos viviendo. Yo creo que me quedaría por ahí ahora. Si estoy bien con el tiempo, me pasé. Súper. Si me excedí con la palabra. Bueno, son muchas cosas. Súper, gracias, Maite. ¿Cuánto tiempo más o menos está asignado? Bueno, ¿Unos 10 minutos? sí, pues. ¿Cuánto necesitas? No, está bien, está 10 bien. minutos máximo. Diez Sí, para, Diez sí. Como les comentaba, mi nombre es Héctor Alonso Pichún, coordino el bosque modelo Panguipulli, que no es muy fácil de explicar. Los bosques modelos están configurados, ¿cierto? Son plataformas multiactor que propician o promueven la valoración, ¿cierto?, de los ecosistemas forestales en los territorios en los cuales se encuentran activos. El caso de Panguipulli, ¿cierto? Bueno, el bosque modelo Panguipulli en sí está desde el año 2006, 2007, por ahí. Y durante todo este tiempo yo ingresé en el año 2012 y una de las cosas que observábamos en esa plataforma multiactor es esta desvinculación, digamos, ¿cierto?, del entorno con su ecosistema, con su entorno natural.
Y en consecuencia los esfuerzos y las acciones que se desarrollan son en torno a aquello. Uno de los temas que hizo, que gatilla, ¿cierto?, relevar esto es la relación bosque-agua, considerando que Panguipulli, dentro de como eslogan, ¿cierto?, tiene el nombre, ¿cierto?, de Destino Siete Lagos. Y entrábamos en algunas contradicciones en algún momento, porque siendo un territorio que se promueve como un destino de agua, resulta que teníamos camiones de aljibe en verano, ¿cierto?, y en otra época del año también repartiendo agua en localidades rurales. Entonces la pregunta es: ¿qué está pasando acá? ¿Cómo explicamos esto? Surgen algunas medidas, ¿cierto?, algunas decisiones en torno a aquello, y que se resume en el desarrollo de una línea en torno a la concientización y a la promoción de acciones en torno a la restauración en distintos formatos, ya sea microcuencas, ¿cierto?, ojos de agua, vinculados principalmente a familias de interior, a familias rurales, lo cual igual ha sido un trabajo no exento de dificultades, dado que el nivel de concientización existe muy bajo, muy bajo. Entonces, a ello hemos tenido que incorporar otras acciones, como el de educación ambiental vinculado a colegio, en la perspectiva de desarrollar un plan que incorpore la malla curricular de establecimiento esta temática como elemento transversal. La relación también bosque-agua lo abordamos desde una esfera económica, y cuando vemos a las familias que producen hortalizas, ¿cierto?, que producen distintos alimentos que se comercializan acá, también, pues en el fondo, hoy día tenemos agua suficiente, ¿cierto?, pero no tenemos garantía de que esa hortaliza, ¿cierto?, va a estar aquí disponible en 20 años más, ¿ya? Entonces, también en función de eso, la apuesta va en ese lado. Esa ha sido un poco la vinculación con el tema de agua. Hay otro actor que se ha ido sumando, o que está dentro del territorio, o los territorios, como comentaba Maite, son los comités de agua potable rural, que bajo mi experiencia, ¿cierto?, siendo dirigente de uno de ellos, la función principal de los APR está en el tema hidráulico, en la producción de agua, en la administración del agua, pero no aborda ningún lineamiento de concientización, de acciones, ¿cierto?, en torno a prever la disponibilidad de este bien, ¿cierto?, en 50 a 100 años más. Entonces, es un tema que a la vez está cruzado, como decía también Maite, con otros proyectos que amenazan a las localidades, sobre todo el tema de parcelaciones, ¿cierto?, instalación de fuentes sépticas, pozos profundos, ¿cierto?, que nos dan de repente familias que llegan a instalar piscinas, etc. Quizás ahora, claro, un tema a microescala, pero lo proyecta 30, 40 años más y no sé, no hay certeza de cómo va a estar aquello. Y la disponibilidad de agua, en este caso de la comunidad que pincha su pozo, si va a estar disponible, ¿cierto?, teniendo toda esta presión de vecinos al lado que se instalan con pozo profundo, pinchan nada, etc. Y esa es un poco la conclusión. Existe los APR, pero está bajo la orgánica intencionado, o su principal función es la de abastecer y administrar el recurso hídrico, pero esta otra pata, que es la de disponibilidad futura, no está desarrollada todavía, y acá hay pocos APR que han visualizado eso, ¿cierto?, y se pueden nombrar. A cada uno, como dirigente también de una APR, partieron con algo. En el caso de Huitá, el caso de Liquín, son casos como emblemáticos acá dentro de la comuna, de Coyeribe también, que han ido avanzando hacia allá. Entonces, por lo menos así está configurado nuestro tema. Sí. Gracias, Héctor. Bueno, igual yo como agregar una cosita como importante, creo yo, que tiene que ver con, más allá de las competencias específicas de la PR, también como identificar en el fondo que hay experiencias como la de Magüe, que ha logrado, ¿no es cierto?, generar no solamente una administración del agua, sino que generar como las condiciones necesarias para aumentar el caudal y garantizar el agua para el consumo humano para las generaciones futuras. O sea, hay experiencias que pareciera ser que debiéramos como
mirar más, los liderazgos también que están instalados ahí. Y en ese sentido yo quería preguntarle a Alfonso también, como que un poco nos cuente, porque ustedes nacieron también como vivero, a propósito también de una restricción que tuvieron de agua provocada, entiendo, por Cran Chile, que es la empresa que produce los berries al lado del terreno de ustedes. Entonces, un poco también que puedas compartir con nosotros cuál es el foco que ustedes le están dando hoy día a la cooperativa respecto de, porque no están plantando, es un vivero que planta nativo, y que planta nativo para vender y distribuir, para justamente generar procesos de restauración con bosque nativo o con nativo para la protección del agua, para el consumo humano. Alfonso. Sí, gracias Evelyn. Qué sorpresa de encontrarnos por acá, ¿cierto? Sí. Ella visitó más de alguna vez, o 2 veces, algo así, sí, como 3 nuestro veces. vivero, como 3 o 4 veces ya. Y me encontré con ella acá otra vez. Bien, nosotros, claro, o sea, yo vengo representando a toda la organización, la cooperativa, de la cual soy presidente, y también hace muchos años también he sido presidente de la comunidad indígena. Comunidad indígena que de ahí sale la cooperativa. Parte de los socios de esa comunidad somos ahora una cooperativa, donde somos 5 miembros, comenzamos 7. Se han quedado 2 en el camino, por lo tanto vemos 5. Y cierto, lo que dice Evelyn, ahí partió a través de la comunidad un problema con la Cran Chile, si se quiere decir un problema. La Cran Chile llegó ahí, que es el predio Monje que se denomina, ¿cierto? Que es calle Los Lagos, 10 kilómetros desde Cada Tongipuille, aproximadamente, ahí está la empresa. Ellos llegaron hace más de 20 años. No he consultado, no he visto cuántos años exactamente, pero hace más de 20 años. Compraron ese terreno ahí, se lo compraron a Eduardo Valdía. Son como 300 hectáreas físicas, pero los que están cultivando son 200 y tantos. Y a ellos compraron ahí, yo, claro, era más joven, no tan joven todavía, porque ya estoy bastante viejito ya, ¿cierto? Yo veía los topógrafos ahí cuando andaban sacando, o los que andaban sacando las muestras del suelo. Chuta, para mí y para todos fue, que vendan, no, ese canelar, por último, porque era un canelar, era un humedal hoy día, ¿cierto? Antes no nos llamaba la atención, era un vulgar canelano, el puro canelo. Entonces ahí compraron y resulta que nos venimos a dar cuenta a través de otro dirigente, Benito Millapán, que lo deben de conocer, que es primo mío. Él hace como 6-7 años atrás empezó a parar las orejas, como se dice vulgarmente. La Cran Chile nos contaminó el estero que tenemos, el Quilapulli. ¿Qué pasa? La Cran Chile captó las aguas del río Mañío. El río Mañío está hacia el sur, donde estamos nosotros, ¿cierto? Captó de allá las aguas, las trajo para acá por una canal, cruza la carretera, que va a los lagos, ¿cierto? La cruza por debajo, con una tubería, y la introduce a su campo, al predio del Monje. Y esas aguas las usa y riega, hace lo que quiere, ¿cierto? Y las descarga en el estero Quilapulli, que es el que está dentro de la comunidad. Y que a ese estero yo conlindo mi campo al estero. Entonces ahora yo la verdad estoy la verdad soy ¿cómo le puedo ver? Voy a ser como la metralleta ante la Cran Chile. Porque ahora yo le tomé el peso a esa gente, o sea, cuando, les digo, ¿cierto? Cuando andaban midiendo y viendo la calidad del suelo, a mí no me importó, pero ahora sí me importa. ¿Por qué? ¿Por qué me importa tanto ahora? Bueno, la afección, o sea, el daño ya está sobre el estero. Se dieron varias cosas ahí. Se dice vulgarmente, ¿cierto?, que el pescado más grande se come al más chico. En el estero Quilapulli está la trucha arcoíris, que le llaman, que es un pescadito muy bonito, que nadie más lo tenía, desapareció.
por la contaminación, por el movimiento de las tierras que se hicieron de ahí dentro de la capa, porque dan vuelta todo eso. La capa vegetal la meten a los caminos. Y claro, por si fuera poco, todo ese movimiento de tierra, aparte de eso, en los ñadi, en los canelales, aparece una capa de fierrillo que le llaman. Y el fierrillo, con ser fierrillo, creo yo no he hecho las consultas, al estar estático ahí, el fierrillo a lo mejor no perjudica el suelo o los seres vivos, ¿cierto? Los anfibios, por poner eso. Pero al remover ese material que está ahí, que está en los ñaris, que está en las partes bajas, que es permeabilizado, es un fierrillo, al moverlo eso se desplaza. Entonces, yo creo, y yo creo que aquí hay gente que a lo mejor sabe eso debe contaminar, porque si yo, ¿cierto?, encuentro voy a poner un ejemplo, encuentro un perrito muerto, ¿cierto?, si lo dejo ahí quieto, a lo mejor no va a contaminar tanto, o sea, va a contaminar la zona ahí donde está, no, si es que no hay agua, ¿cierto?, pero al moverlo ese perrito va a contaminar el otro sector, si es que lo dejo más allá, 5 o 10 metros más allá, o si lo meto en otro lugar que a lo mejor está cerca del agua, sí que va a contaminar, mientras que si lo dejo ahí no va a hacer tanto, pero el fierrillo yo creo que es lo mismo, o lo que haya en el suelo. Entonces, ahora, después de eso, nosotros estamos con el vivero de plantas nativas. Y ahora la señora Claudia, voy a dar nombre y apellido, Claudia Bustamante, que es la que trabaja con la CRAN Chile, apoyando a las organizaciones campesinas, ¿cierto?, que son muchas acá en Panguipulli. La CRAN Chile está obligada, ¿cierto?, como empresa CRAN Chile, obligada a apoyar a los vecinos, a las empresas o a las organizaciones o instituciones, y lo está haciendo acá dentro de la región en varias, porque tienen varios predios ellos. Entonces ellos o ellas dicen que no contaminan. Por favor, si ellos usan un producto químico, aparte del movimiento de tierra, ¿cierto?, que provocó que se muriesen todos los pescaditos, la trucha arcoíris, y se quedó posesionándose ahora, ¿cierto?, el pescado más grande que viene del río Mañío. Entonces ahí ahora es más agudo el problema, porque ahora nosotros estamos faltos de agua, como en todas partes, para el riego de nuestro vivero. Nuestro vivero, con el apoyo de la CRAN Chile, comenzamos con casi 5.000 plantas el primer año, hace 4 años atrás. Después subimos a 10, el año pasado tuvimos como 14.000, y este año doblamos, tenemos casi 27.000 ahora, 27.000 plantas, y nos falta riego. Entonces ahí estamos esperando la colaboración de la CRAN Chile y CONAF y una empresa, la WWF, pero no nos están dando la respuesta que nosotros necesitamos, sobre todo la CRAN Chile. Entonces yo me estoy enojando ya me está dando la del mapuche, la del indio, como se dice vulgarmente. Entonces si no responden aquí un tiempo prudente, por eso quise estar acá. Por eso quise estar acá y espero que me sigan soportando acá, porque yo quiero seguir esta cuestión. O sea, no podemos, y yo creo que ya tengo 66 años. Entonces ya no puedo seguir soportando de que las empresas vengan acá a Chile y nos apabullen a nosotros las comunidades, a nosotros los mapuches, a nosotros los campesinos. Hay uno de los gerentes, cree que soy su amigo. Pero aquí vamos a ver. Hubo un problema hace 2 años atrás. Se tomaron un condominio que hay ahí, la Santa Sofía. Y ahí hubo lo que pasa siempre, ahí hubo un negocio. A la CRAN Chile le dijeron, nos hacen callar, pero se ponen con tantos millones de pesos. Y la CRAN Chile lo hizo y se quedaron calladitos. Y a mí me están diciendo lo mismo. No hay que hacer que te pase lo mismo. No, yo por favor quiero ser bien sincero, quiero ser bien honesto con mi comunidad, con mi mapuche, con mis hermanos. Yo no me voy a transar por ningún solo peso. Si algún día, por último, dice, ya tantos millones para ti, Alfonso, para que te caigas, ya lo voy a recibir, pero igual voy a seguir. O sea, mi idea, mi principio es gritar. Moleste a quien le moleste. Esa es mi posición. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Sí.
Rodrigo. Hola. Se están empezando a mover las aguas. Ya estamos ahí acumulando, vamos. Ya dejaron de ser cristalinas. Ahora ya empiezan tus Pero viajes. empezando a ser, claro. Ya. Bueno, como les comentaba, Rodrigo, yo soy, no sé de dónde soy porque he estado en tantos lugares en realidad en estos últimos 15, 20 años que ya no sé de dónde soy, pero parecido a Maite, tuve la oportunidad de conocer este territorio hace aproximadamente 15 años. Cuando estaba comenzando mi relación con mi compañera actual, que es Mireia, que está ahí al fin. Hola, llegaste tarde. Porque siempre he sentido como una conexión muy intensa con la naturaleza, ¿ya? Desde muy pequeño. ¿Ya? Tengo cierta condición neurodivergente que también me hace ser una persona bien particular. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a formar guías de pesca con mosca en el Tume y nada, eso siempre me ha también conectado un poco con el tema del agua, los ríos, los lagos, además de que muchos años practiqué y fui instructor de montañismo, ¿cierto? En mi juventud, cuando tenía estado físico para eso. Así que bueno, siento una intensa conexión con la naturaleza. Llegamos a Panguipulli con mi familia hace un par de años y mi intención en realidad era como emprender aquí, emprender en los temas que sé hacer, entre ellos sobre todo el tema, se me da muy bien el tema tecnológico, ¿cierto? Trabajar con datos, con temas de transformación digital, pero de formación soy ecólogo y agrónomo, entonces también estudié y me formé en esa área que también siempre me ha mantenido intensamente relacionado con el mundo del medio ambiente. Voy un poco con la historia larga de presentar quién soy y por qué llego a estar en el lugar de donde estoy hablando ahora. Mireia es bióloga ambiental y también trabajamos muchos años juntos en distintos proyectos desde el mundo privado, desde el mundo de la ciencia comunitaria, cuando vivimos juntos en Hornopirén, y más o menos al año de estar aquí recibí una invitación del actual alcalde a sumarme al departamento medio ambiente, ¿ya? Para formar parte de ese equipo y bueno, recibí bastante reticente la invitación porque había trabajado en un municipio antes, así que sabía cómo era un poco el mundo de los municipios. Pero me integré con mucha energía, con muchas ganas y llegué a proponer en el fondo abordar estas temáticas de estas conflictividades socioambientales que existen no solo en esta comuna, sino que en todo Chile, digamos. Pero quisiera decir que en el fondo creo y siento en lo personal que es difícil que logremos como reparar o corregir el rumbo, ¿ya? Mientras no entendamos algunas cosas que son súper importantes y que tienen mucho que ver con los preceptos, ¿cierto?, que plantea Manfred Magnier en su postulado, ¿ya? Y que tiene que ver con que tal vez es momento, primero, que empecemos a entender lo que es un satisfactor, de lo que es un bien de consumo, de lo que es una necesidad, ¿ya? Y eso es importante porque el modelo actual nos ha vendido durante mucho tiempo y nosotros en general hemos comprado también esa venta, y es que las necesidades son infinitas, cuando las necesidades no son infinitas. Las necesidades son finitas, vivimos en un mundo finito, por lo tanto cualquiera que postule que podemos crecer de manera infinita tiene un problema de base, y es que no tenemos suficientes recursos, ¿cierto?, para crecer de manera infinita. Eso como primera cosa. Lo otro que desde mi formación he tratado y hago énfasis en eso, desde la política ambiental comunal, ¿ya?
de la importancia de entender que si bien, por ejemplo, los problemas de la basura son un problema, son uno de los muchos problemas y de las muchas cuestiones que tenemos que empezar a abordar para generar un buen vivir y para empezar a generar ecosistemas sanos que nos permitan, ¿cierto?, a todos disfrutar de lo que tenemos, ¿ya? De estos servicios ecosistémicos que mencionabas tú cuando hablabas, ¿cierto?, y presentabas un poco los pilares del planteamiento que hace Manfred Max Neef en su modelo, ¿ya? Y también creo que es importante, quizás, y es algo que siento yo, digamos, tener una mirada un poco más holística del tema del agua, porque también siempre conversamos del agua, pero el agua es una de las componentes en un ecosistema, en una biosfera, que funciona también conectándose con esa agua. Podemos proteger los cursos de agua, pero si 200 metros más arriba hacemos una plantación de árboles, ¿cierto?, como por ejemplo el pino o el eucaliptus, o un cultivo como cranberries, ¿sí?, finalmente igual estamos alterando el ciclo hidrogeológico en ese lugar. Entonces, finalmente lo que tenemos que entender es que como humanidad, como seres humanos, hemos transgredido mucho más que solo el agua, ¿cierto? De hecho, este año, 2025, sobrepasamos el 7º de los 9 límites planetarios que nos impusimos, ¿ya? Se definieron hace un buen rato, de parte de quienes entienden mucho más que yo esto, digamos, que existen 9 límites planetarios en nuestro planeta, ¿sí? Entre ellos el acceso al agua, el acceso al suelo, a una serie de servicios que nos presta el planeta y la ecosfera en general. Y claro, el agua es un tema que todos sentimos y yo creo que también por eso nos angustiamos tanto cuando nos falta, lo que decía don Alfonso, ¿cierto? Yo me di cuenta cuando vi que estaba la cagada con el agua que tenía acá en el río al lado de mi casa, pero antes nada, estaba tranquilo porque seguramente iban a ser parcelas de agrado, iba a tener vecinos y tal vez algunas personas de la comunidad hasta sentían que iba a ser una oportunidad porque iban a llegar a comprarles al kiosco que iban a poner afuera de la casa, ¿cierto? Voy a poder vender mis verduras, voy a poder vender arroz, voy a poner un mini market, ¿cierto? Y me voy a hacer millonario, o va a mejorar mi calidad de vida. Entonces, en el fondo, a lo que quiero llegar es a que tenemos que entender de que primero estamos rebasando ciertos límites y que el que rebasamos este año 2025, que es la acidificación de los océanos, además reviste un problema adicional, y es que es un límite que rebasamos y que hoy día tiene un punto de no retorno. Y eso quiere decir no que no se va a sanear con el tiempo, porque los ecosistemas son súper sabios, se sanean y se reparan. Lo que pasa es que se reparan en escalas de tiempo que no nos sirven a nosotros, ¿ya? Y quizás una prueba de ello es lo que pasó, ¿cierto?, con la teoría de la extinción de los dinosaurios, ¿cierto?, donde prácticamente el 80% de la vida en la Tierra desapareció y hoy día vemos y tenemos abundancia de vida y de formas de vida en el planeta. Pero en definitiva lo que quisiera instalar son dos cosas. Primero, entender que no podemos actuar desde la individualidad, otro tema que también abordó en su presentación Rodrigo, ¿cierto? Que si seguimos actuando desde la individualidad, ¿cierto? Yo creo que tenemos la batalla como bien perdida. Y eso es porque desde la individualidad es muy difícil hacer nada, ¿ya? Entonces es súper necesario primero reconstruir los tejidos sociales que tenemos en nuestras comunidades. Tenemos una destrucción del tejido social en donde nos vemos como enemigos cuando estamos actuando desde lugares distintos, ¿ya? Y de manera súper prejuiciosa en ocasiones. A veces uno se presenta, y a mí me pasa todos los días, bueno, también porque tengo una manera particular de ser, que no puedo evitar porque mi cerebro está construido así, ¿ya? Pero bueno, uno se presenta y dice, hola, Rodrigo Devia, funcionario municipal. Y eso es como... así, es impresionante. Y yo la verdad es que lo entiendo.
lo entiendo porque me hago cargo del maltrato y de la desidia con que suele actuar la gobernanza local desde la municipalidad hacia resolver los problemas de nuestros vecinos. Y de hecho muchas veces me da hasta vergüenza plantarme desde esa posición porque soy consciente de eso, ¿sí? Pero también creo que sería bueno dar la oportunidad a entender que no todos quienes estamos en posiciones quizás divergentes tenemos la misma postura frente a las cosas y venimos a lo mismo, ¿ya? Y ahí entro a otra cuestión que es súper importante, que es lo que tenemos acá, que es generar espacios donde podamos dialogar sin importar las profundas diferencias que tengamos, ¿ya? Entender que yo puedo tener una postura que tal vez está muy alejada de lo que ve otra persona, pero eso no quiere decir que no podamos conversar y tal vez intentar construir algo desde ahí, ¿cierto?, para resolver, porque también tenemos que pasar del análisis a la acción. No podemos estar todo el tiempo en diálogos y en conversaciones porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo de no accionar, ¿ya? Los procesos ecológicos también tienen etapas y tienen tiempos que son definidos, ¿sí? Uno no puede decir, no, ¿sabes qué? Si yo boto arsénico al lago, da lo mismo, porque en realidad el lago es tan grande. Bueno, pero hay un tiempo en que ese arsénico va a llegar tal vez al río San Pedro y va a contaminar la cuenca del río Valdivia y vamos a tener a todos los valdivianos preocupados de lo que pasa en Panguipulli y vamos a hacer miles de habitantes de Panguipulli preocupados de lo que pasa en la cabecera de la cuenca, ¿ya? Y ese es el segundo tema, que creo que es súper importante que aprendamos a dialogar y a entender que desde todas partes tenemos responsabilidad de hacernos cargo. A mí, por ejemplo, no sé quién lo decía, pero que le sorprendía, por ejemplo, sí, Maite, decía que a ella le llamaba la atención que no eran representantes de los APR. Sí, yo también comparto, creo que debe preocuparnos que las personas que gestionan esos recursos, ¿cierto?, o no recursos, ese bien para la comunidad, no estén como preocupados de estas temáticas de discusión, o por lo menos no se vea que están preocupados de estas temáticas, cuando son quienes definen el modelo de gestión de cómo se va a distribuir esa agua, porque a veces también hablamos, no hay agua, y tal vez no es que no hay agua, tal vez es que el agua está muy mal distribuida. Hay familias que consumen 50, 60 metros cúbicos mensuales y otras familias viven perfectamente con 4. Entonces, algo también no cuadra ahí. ¿Por qué una familia de 5 personas en un lugar puede alimentarse, beber y bañarse con 4 y otra familia dice que necesita 40? O si armamos un proyecto de parcelaciones donde tenemos un lago a cada 100 metros, pero las personas de cada una de esas parcelas arman una piscina con millones de metros cúbicos que tiene que llenar, también algo no cuadra, ¿ya? Entonces, en el fondo, creo que hay que dar una mirada un poquito más amplia, más holística para entender el problema del agua. A mí siempre me ha preocupado hablar solo del agua, creo que hay que hablar de temas más ecológicos, de conexiones, de cómo se relaciona el agua con el bosque, con el suelo, con la recarga de acuíferos, ¿cierto?, con cómo usamos el agua. Y también creo que invitar a que nos ocupemos de los problemas antes de que nos detonen en la cara. Solo por poner un ejemplo. El último mes en nuestra comuna... 2 minutos, ya. A mí es lo único que me han dado límite de tiempo. No me voy a quejar formalmente. Ya. 2 minutos y cierro. Creo que también invitarlos a que nos ocupemos de las problemáticas socioambientales a tiempo. En Panguipulli han ocurrido 2 eventos de suma relevancia el último mes, quizás las últimas 2 semanas. Y a mí me gustaría preguntar, así abiertamente, cuáles son esos problemas o esas situaciones que han ocurrido. ¿Ustedes saben? Bueno, primero es que el tercer tribunal ambiental declaró ilegal la ordenanza que tenemos para proteger los humedales rurales de Panguipulli. Y eso ocurre por un abandono de deberes, porque así fue,
¿ya? Y va a ser un poco disonante lo que yo voy a hablar, porque estoy hablando desde el municipio, pero eso fue por abandono de deberes de la gestión municipal. Y ahí nos tenemos que hacer cargo los profesionales que trabajamos ahí y las autoridades que tenemos. Ahí tampoco hay concejales. Bueno, ¿a quién estamos eligiendo? Eso como una pregunta. Y la segunda cuestión que ocurrió, que es tremendamente relevante también, creo yo, es que se reactivó el comité del acuerdo de conciliación entre Suralis y la municipalidad, ¿sí? Y ese comité se constituyó de una manera que no ha sido ni participativa, ni transparente, ni de cara a la comunidad. Y yo no veo personas, salvo una persona que está aquí que se llama Marcos Fedeli, ¿cierto?, poniendo la cara y el pecho a las balas para que esa situación se remedie. Entonces, tenemos que hacernos responsables también de no accionar, porque podemos vivir conversando y criticando. Pero los funcionarios municipales y quienes estamos en algún cargo de responsabilidad en un lugar, no podemos actuar si no tenemos el respaldo de la comunidad. Para mí, siendo un convencido de que estos temas son relevantes, estando dentro del Departamento de Medio Ambiente, es imposible accionar nada si tengo que andar peleando con mis compañeros de trabajo y de departamento para instalar temáticas relevantes, y después cuando voy afuera no llega gente. Entonces es importantísimo eso, construir confianza, reconstruir y retejer el tejido social y hacernos cargo de que todos somos responsables. No podemos dejarle la responsabilidad a nuestros hijos, al funcionario de turno o a la comunidad. Si no trabajamos juntos, perdimos la batalla. Esa es mi posición y desde ahí hablo. Eso. Sí, gracias, Rodrigo. No, solo una cosita chiquitita, porque se ha mencionado en dos oportunidades la Maite, Rodrigo, respecto de la ausencia de dirigentes o lideresas de los APR. Fueron convocadas incluso a la reunión comunal de APR, Marisa Santibáñez creo que se llama, y además fueron convocados también los concejalas, las autoridades comunales y las autoridades regionales. Entonces se invitó a mucha gente, pero también pensando, ¿por qué no ha estado acá un representante de APR, por ejemplo, como gatillador? Porque Héctor tiene como doble militancia, en el fondo, ¿ya? O sea, él es de Bosque Modelo, pero también es dirigente de una APR, entonces pensábamos que desde ahí se podía abordar eso. Sí. Habíamos invitado también a gente de Gran Chile. Sí, también. Pero también se no pudieron, pero en principio se habían manifestado a favor del espacio, y por cosas de agenda tengo entendido que no se pudo sumar. Ahí se dejó la idea. Oh. Ya, entonces llevamos ya 1 hora de que arrancó el diálogo, tenemos hasta la 1 como tope, entonces quizás a mí también ya me provoca algunas reflexiones. Sí. Habíamos planteado en un principio, un segundito, hacer una segunda vuelta respecto, quizás después de estas primeras colocaciones que tienen que ver, ¿cierto?, cómo nos situamos con estas herramientas, porque estamos en un contexto también donde hay instrumentos, bueno, de planificación, ¿cierto? Hay acuerdos nacionales, hay acuerdos internacionales, hay debates que se están dando en torno a nuevos conceptos, nuevas definiciones para poder abordar estos conflictos con los que nosotros nos estamos planteando a nivel energético, a nivel de agua, en fin, hay ciertos avances que también implican estar empujando, hay conquistas, hay derrotas, en fin. Quizás direccionar un poco para allá, pero antes de eso me gustaría, quizás, ya en honor también al tiempo, que pudiésemos abrir la palabra para quien quisiera tomar alguna reflexión. Y esto se va a abrir, ¿ya? Vamos a abrir esto unos 30 minutos más o menos, y después con esta primera colocación, o sea, con esta segunda colocación que estoy colocando y con lo que surja de este diálogo, volver a dar la palabra a nuestro detonador, a nuestros expositores, y vamos cerrando, ¿ya? ¿Les parece? Marco y Marisa y Fernanda han pedido la palabra. Ya. Y por allá Pedro. Eso, seamos durante unos 5 minutos más o menos, sí,
por intervención. El fósforo. 2 minutos. Una caja de fósforo. 2 minutos. 2 minutos. De esos Ya. largos. Ya, primero que todo, hay algo que me molesta demasiado y no lo siento. Ayer en la tarde, en la fiesta de la cerveza, que creo que el 99% es agua, está concejal y aquí no está. Entonces, me irrita, la verdad que me irrita. Y eso demuestra, cada uno puede sacar sus conclusiones. O no tienen capacidad, o no les interesa, o pan y circo. Me resuena mucho lo que habló cada uno, Maite, Héctor y Rodrigo. Don Juan también, porque también lo veo y yo he estado ahí cerca ahí con otro Peñi, por ahí cerca en la comunidad ubico donde está. Héctor conoce el lugar donde yo he vivido durante mucho tiempo, con AF también plantamos alrededor de 600 árboles haciendo correr. La Carla también estuvo metida en el proyecto, en ese lugar donde cubrimos el agua, hicimos parcelas apícolas. En ese momento yo participaba en la APR, que siempre la protegí frente al director de la DGA y todo, que esto era un proyecto social. Sin embargo, llegaba gente que tenía segunda vivienda en la parcela, qué sé yo, y les daban el medidor, no dándole prioridad a los habitantes del lugar, que permanecen ahí todo el año. Entonces, la verdad que todo lo que ha dicho, todo lo que han hablado, me cuadra perfecto. Me cuadra perfecto. Y con respecto a la institucionalidad y la participación, también. Me podría explayar en muchas cosas, ya que he participado en hartas cosas desde Surali, desde todo, desde el corte de agua que hicieron allá arriba, que fue un meme impresionante, que no fue un mejoramiento, fue una reparación. Entonces estamos hablando de también cómo se maneja la semántica en la comunidad, que habla de mejoramiento, cuando eso fue una reparación, porque intervinieron por la construcción de otra cosa y todo, y cuando taparon se encontraron que la habían hecho mal y empezó a salir el agua. Y estuvo corriendo el agua potable como 2 días por la calle para abajo, ¿sí, no? Entonces, miren, no sé, yo lo único que siento y veo que una forma es que estuvieran las APR aquí, que estuvieran los concejales aquí, que estuvieran todas las personas y los representantes de las organizaciones o parte de la comunidad en sí, es que el municipio mandate de alguna forma que estuviese, porque el municipio es el que beneficia a todos, como a todos, no es que les guste, estamos claros que es necesario, es la herramienta con que todo funciona, pero si el municipio, chuta, todo, es casi el dinero manda. Los clubes deportivos también reciben beneficios del municipio. Entonces, frente al si no voy, capaz que no me den las lucas que necesito, vienen y lo exponen a esta conversación que es relevante, y quizás desde ahí, de alguna forma, perdón, podemos retejer la estructura social y la comunicación y darle importancia a lo que realmente es importante. Ahí quedó. Gracias, Marco. Mire, Por el abrazo. Hay una película chilena que tiene como más de 20 años y hay una parte que a mí me conmovió, todavía me conmueve, porque usted la van a reconocer al tiro. Porque en una reunión, así como ahora, pero bien acalorada, entre padres de familia de un colegio, pide la palabra una mujer muy sencilla, de origen de expresión humilde, y cuenta su historia, pero la parte que dice, ¿cuándo nos vamos a atrever a hacer algo distinto? Lo dejó a todo callado. Resulta que yo no debiera estar acá. A mí como que un tiempo me sacaron estos temas y me decidí divorciar de estos temas. ¿Por qué? Porque soy biólogamente así, pero tengo 47 años y desde los 15 o a los 15 integramos una agrupación ecológica que se llama Pachamama, con jóvenes o en otro país, para hacer activismo ambiental. Funcionó hartos años hasta la universidad, después de seguir en lo mismo, hartos años en otro ámbito. Y me cansé, Me cansé, ¿por qué? Porque estábamos haciendo lo mismo, no nos atrevíamos a hacer algo distinto. Y estuve en muchos, yo no sé cuántos, no sé, cientos de veces conversando de estos temas hace 25 años. En esa época mirábamos del futuro y decíamos, vamos, si lo hacemos ahora en 25 años más va a ser distinto. Pasaron 25 años.
y seguimos conversando. Y no quiero con eso invalidar estos espacios de diálogo, pero me hago la misma pregunta que Tamara Costa: ¿cuándo vamos a atrevernos a hacer algo distinto sin tener que tener temor a que nos digan lo que nos digan? En mi caso, que me tachen de comunista, ambientalista, extremista, violentista, todos los vistas. ¿Ya? Entonces, budista. Entonces, ¿por qué? Y uno se cansa de eso porque quedas al margen, quedamos en la marginalia de la vida, excluidos de ámbitos laborales, ámbitos afectivos, ámbitos sociales. En algún momento te dejan de invitar porque te tachan de problemática o problemático, conflictivo. Incluso, bueno, en el caso de Rodrigo, que se presenta en su neurodivergencia del Asperger, porque claro, hay personas que también dentro de esa diversidad dicen las cosas de forma distinta y como no estamos acostumbrados a lo diferente. Y yo me hago esta pregunta y con esto cierro, porque miré el vaso de agua y me acordé. Una cosa que también le dije a Marco en alguna oportunidad: nosotros somos como poquitos peces chicos nadando dentro de una pecera, mirando el océano inmenso alrededor de cosas que están pasando, de cosas que queremos hacer, pero no salimos de la pecera, no somos capaces de romper el cristal, porque tenemos miedo. Y yo ya no tengo 15 años, ya no puedo hacer cosas en la radio, amarrarme para que frene las corridas de toros, hacer campañas, pelear y pelear porque me cansé. Y estoy aquí porque, por mi pareja, que me hace reflexionar siempre, por mi amigo Marco, pues no debería estar de verdad. Estoy cansada. Pues, ¿qué hacemos para romper esto? Pasemos a pasar del diálogo a la acción, a atreverse y sin miedo a que nos cueste quizá la vida, como le costó a Julia Chumí, a Macarena Valdés, al Chico Méndez y a todos otros que partieron. Gracias, Mireia. Disculpe. Sí, hola a todos. Más que nada yo quería comentarles como una experiencia desde Los Lagos. Yo soy habitante de allá de muchos años. Hace muchos años se le pidió al Consejo Municipal, desde la organización Consejo de Defensa Territorial Los Lagos, que antes tenía otro nombre, comprender el agua desde los subterráneos, ¿cierto? Desde bajo el agua, un plan batimétrico que en esos momentos quizá era un poco impensado, pero que era un recurso necesario para entender cómo se distribuía el agua bajo la tierra y comprender cuál debería ser la distribución de los pozos de agua. Se rieron, dijeron, no sabían ni siquiera quizás la palabra, y a la organización le tocó esperar que esos datos estuvieran de libre acceso. Serna Geomin hizo el estudio, ¿cierto? Tuvimos que esperar a que estuviera liberado porque en algún momento igual esos planos y esa información igual se tiene que pagar. Y estoy comentando esto porque desde mi punto de vista de que yo también soy joven y quizás tengo los conocimientos para entender ese tipo de planos, son las acciones que yo me comprometo a dar. Son mis responsabilidades también con el territorio en el que habito, con el agua que tomo, con mis sobrinos, con los hijos o nietos que quizás en algún momento tenga. Y se está realizando ese estudio para comprender cómo funciona el agua bajo la tierra y comprender cómo se deberían distribuir los pozos y cuáles son los puntos que están más amenazados para empezar a hacer reforestaciones, como lo que hace Héctor, ¿cierto? Que es promover el cultivo, ¿cierto?, de bosques nativos para que se mejore la infiltración y por lo tanto la calidad del agua. Y creo que eso es importante porque si uno empieza a entender de manera holística, como decía Rodrigo, que el agua no es solamente el agua que fluye en los ríos, sino que también es la que está concentrada abajo, la que viene de arriba y se puede infiltrar, eso también tiene que ver con una comprensión de cuencas. Si no tenemos la cuenca unida, que esta cuenca nos tiene 7 lagos, tiene 9, porque viene desde Argentina, es una cuenca binacional. Si no empezamos conversaciones con Argentina, que desde nuestro lado ya hemos estado arañando, ¿cierto?, para poder empezar a conversar y los diálogos, es imposible tener agua limpia, tener un acceso al agua, tener claridad de cómo se distribuye el territorio, tener claridad de cómo están amenazando las parcelaciones y los cambios de uso de suelo a nuestra calidad de vida.
Eso quería profundizar de que estos diálogos sirven, he podido conocer a ustedes, pero también demostrar que sí se están realizando acciones, como lo que está haciendo Maite, Héctor, Alfonso, ¿no? Rodrigo de su parte, Marco, y que quizás no todo está perdido, ¿no? Todavía vemos gente joven, por mi parte también hago muchos talleres medioambientales de que tengo la esperanza de que en algún momento salga algún biólogo, algún ecólogo, algún ingeniero ahí, y eso, ¿no? La responsabilidad también es de cada uno, tenemos que hacer redes, pero no podemos sacarnos, o quizás este es el mensaje que quiero dar, no podemos dejar de ver esto como una cuenca, ¿no? No puedo yo trabajar solamente desde los lagos sin saber que el agua que yo bebo viene de Paquipulli, viene de Riñihue, viene de Calafquén, viene de Puñinque y desde Argentina. Eso. Gracias, Fernanda. Bueno, como decía el Fito Páez, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Como dice la Fernanda. Pedro, ¿tú habías pedido...? Soy optimista. Sí. Perdón. Sí. Voy a partir desde el comienzo lo que dijo Rodrigo, que me dejó pensando mucho, porque justo, y con palabras poquitas y demás, las mismas encima, me toca cosas que a mí me dan mucho vueltas, y les cuento que yo hoy día, después de escuchar lo que hizo Mireia, soy uno de los seres humanos que está cagado de miedo. Yo también. Estoy cagado de miedo, pero al mismo tiempo estoy lleno de optimismo y de esperanza. Y yo estuve casi 2 años mirando la rama del coibo y buscando con qué sopla. Y logré salir del hoyo. Voy a caer probablemente en un tiempo más en otro hoyo de nuevo, porque así es la vida. Mi papá fue sobreviviente de un campo de concentración, siendo medio fascistón por ayudar a gente, y salió bien, pero marcaba fuego. Y yo siento que yo discrepo con Max Neff, pero concuerdo con lo que él dice. Porque él dice, nos muestra como una especie, que estamos yendo biológicamente, evolutiva, y usa términos biológicos. Estudié biología para ser médico, pero aprendí más de las abejas que de la facultad. Y cuando él dice que como especie, claro, tenemos la capacidad de tener este cerebro, que es muy parecido al de los chimpancés, de los neandertal, que desaparecieron. Dice que por culpa nuestra, no sé, porque dice que yo soy sapiens y no neandertal. Y los dinosaurios y todo eso. Pero yo creo que hay un error, hay un apagón epistémico, hay un horizonte epistémico en las palabras de Max Neff, que son occidentales, vienen de la ciencia que empezó en el Renacimiento y qué sé yo, pero no es toda la especie. Yo no soy devastador. Y yo me preguntaron si podía entrar un día a una sala, ¿tú eres neurodivergente? Ah, ya, pero ni neurodivergente. Y tú, si no eres neurodivergente, no vas a poder entrar. Y sentí que como yo era masculino, no femenino, no sé por qué, yo no podía entrar. Me dieron ganas de responderle, no, yo pertenezco a todas las neurodivergencias. ¿Somos todos neurodivergentes aquí? Escuchemos la neurodivergencia, pero no formemos una nueva secta de neurodivergentes contra los hombres. Porque yo creo que ahí está la trampa. Ah, no, es que yo no soy feminista, es que soy machista. No, tampoco soy machista. Practico un montón de estupideces machistas, porque ahí me crié, pero no. Bueno, y lo que quiero decir es que no somos responsables de esto que está pasando como especie. No somos. Yo pertenezco, y voy a presentar a alguien que no lo voy a mostrar. Sí, no lo voy a dar vuelta así, pero no lo voy a mostrar. Yo pertenezco a esa especie, que son nuestros antepasados, que eran nómades, navegantes, habitantes, cohabitantes, y que circulaban y que sabían que un árbol no se corta. Un Selknam no mataba a 2 guanacos. El que mataba a 2 guanacos era un enfermo. Porque en 3 días esa carne estaba podrida, no la podían comer entre su clan. Entonces, yo pertenezco a esa especie. Y la especie humana que tenemos otra no es una especie, es una civilización que está agonizando, se está yendo al hoyo, se fue al hoyo, crecimiento ilimitado. Pregúntale a los niños de un colegio, la esfera es así, es azulita. Discrepo que sea estadísticamente un error,
Porque algunos científicos también dicen que estadísticamente, con la cantidad de miles de millones de estrellas, sistemas solares y galaxias, la posibilidad de vida inteligente, si es que somos inteligentes, es enorme. Puede haber miles de civilizaciones en el mundo, eso ya no es discusión. Pero nosotros cometimos hace 12.000 años el error, no como especie, como civilización. Y la que les presenté, pero que no voy a mostrar, pertenece a un pueblo que vivió 7.000 años en su territorio y no lo devastó. Y en cambio nuestros imperios romanos, esclavos, griegos, esclavos, guerras, Alejandro Magno, egipcios, faraones, miles de muertos para construir esas cosas, ruinas de piedra, devastaciones, guerras y territorios enteros arrasados. Y estos pueblitos que tendrán de que, no sé, 5, 10, 20, 100, 500 habitantes, vivieron 7.000 a 8.000 años sin devastar. Yo a esta civilización yo no pertenezco y me siento cada día más neurodivergente. Cruzo la plaza y yo no sé dónde estoy. Pero a la especie de esta persona yo sí pertenezco. Porque durante 7.000 años no han devastado. Yo escucho las palabras de Peña Alfonso y claro, y él conversa con los Cranberry. No, yo no puedo hablar con los patrones, los enemigos, los generales, la dictadura. Yo no puedo hablar con él habla lo más bien con ellos y nos cuenta todo lo que pasa. Entonces lo que quiero transmitir es un poco eso, es decir, y no la voy a mostrar. Claro, porque el día de mañana que anda y mostrando mi gente, murió en 1960 y me habla. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué están haciendo? Pero es muy simple vivir así. Yo no necesito crecimiento ilimitado. No quiero ampliar mi casa. Quiero comprar cada vez menos cosas. Tengo 82 años. ¿Y para qué quiero 70, 80, 82? Me puedo ir cualquier rato. ¿Para qué quiero vivir tanto? Crecer tanto. Y entonces está en eso. Y ahí creo que lo que y ahí termino porque creo que ya van a mostrar el reloj. Y yo creo que es muy simple. Es volver a ser natural. Y eso dentro de mí. Vivimos una civilización inconsciente. Y lo que aquí, no importa que no estén los concejales y toda la gente que... Y otra cosa que me estoy acelerando. El problema del agua no es un problema del agua aquí en Panguipulli, es un problema de coladores. Porque todos lo sabemos, aquí el agua corrió con caca en el lago y sigue corriendo con caca de repente cuando hacen vertidos ilegales. Necesitamos coladores para colar el agua y la caquita que queda en el colador y tomamos agua allá. Porque el nivel de inconsciencia que hemos llegado es espantoso. Aquí el agua corre por las calles con caca y sospecho que por las llaves también los coliformes son más de la cuenta y probablemente no pasan con el colador. Pero aquí está la conciencia. Y de aquí, ¿y qué haremos? No lo sé. Creo que hoy día no hay respuesta. Pero estamos en un mundo en que todo puede cambiar y todo está cambiando. Entonces devolvernos la fe, la esperanza, porque lo que se terminó no es la esperanza. Es esta forma de civilización. Esta civilización murió. Lo importante son los pequeños faros, y esto es un pequeño faro. La reunión de los familiares de Liquiñe que tuvieron un espacio para construir un espacio de memoria, donde les llevaron en el retén, antiguo retén, y había una cordura, sensatez, en esas viejas sabias que sufrieron, toda su vida están sufriendo, porque sus seres queridos nunca van a volver, y más encima se burlan de ella y la insultan, y ahí están, y había puro futuro, ¿viste? Para nuestros hijos, niños, había 2 niños, que no, a mí me gusta escuchar todo esto, y ayudaban a mover todas las cosas, y yo ahí veo esos faros, mostremos los faros, y el agua, no sé cuándo lo vamos a resolver en Panguipulli. Pero allá tenemos que ir. Es muy natural y muy simple. Así que gracias a mí. Gracias, Pedro. Sí, Dalma. Antes de... Pero quizás, y disculpen que me baje un poco de lo más holístico, lo cual comprendo perfectamente y comparto plenamente. Comentar, ¿cierto? Y me da lata porque la vecina, ¿cierto? Y que quizás proyecta un resultado como de corto plazo en torno a volver a disponer agua para poder desarrollar su emprendimiento. Sí. Es complejo, o sea, en el fondo, como decía por acá, este tema de regeneración, etcétera, son procesos de largo plazo, mediano a largo plazo, 20 años hacia arriba, para volver a tener realmente cuando se hace un trabajo bien hecho. Entonces, quisiera, en función de aquello, comentar de que
y un poco también en función de lo que han aparecido estos días a través de los distintos grupos, ¿cierto? De las reuniones con el alcalde para exigir pronunciamientos, ¿cierto? Respecto de lo que pasó con el tema de ordenanza, etcétera, y lo que viene. Yo conversamos otro día con Pedro dentro de la estructura de modelo y otros más, esta necesidad de que la comuna, ¿cierto?, cuente con una política ambiental comunal coherente. En el fondo, una política comunal ambiental integrada, cuando no puede ser de que por una parte tengamos esta despreocupación por el tema de la ordenanza de humedales y por otro lado, ¿cierto?, los discursos que hacemos de inauguraciones mencionamos a la categoría reserva de biosfera permanentemente, ¿cierto?, como un gran paraguas que tiene la comuna, ¿ya? Entonces ahí tenemos una incongruencia total, ¿ya? La comuna tiene otras categorías de protección, por ejemplo el tema de la SOIT, ¿ya? Pero yo no sé en realidad qué propicia la Cámara de Turismo, por ejemplo, en función de aquello, ¿ya? Entonces esas categorías, cómo se usan, ¿cierto? También hago ahí pongo el punto ahí, ¿ya? Lo otro que nos pasa con este tema es que el esfuerzo en acciones de restauración o de volver a vincular a la familia con el entorno, que bueno, pasa mucho de repente que los antiguos sobre todo dicen o comentan de que a ellos les gustaría de que sus nietos conozcan la naturaleza con la que ellos fueron criados, ¿ya? Y eso actualmente no está. Entonces los esfuerzos que hacen de repente de familia o pequeñas comunidades, ¿cierto?, pequeños grupos, está destinado de repente a eso, un tema de memoria, ¿ya? Y con todo lo que implica, porque las comunidades mapuches en este caso son espacios, cada vez son terrenos más pequeños. No obstante que ellos, la familia igual sacrifica, entre comillas, ¿cierto?, ese espacio para que los nietos puedan disfrutar de eso, tener ese legado con lo que ellos vieron, con lo que ellos vivieron. Y eso es muy valorable. Y lo pongo ahí porque no sé qué pasa, o no existe tampoco una vinculación, quizá nos falta un delta a nosotros, con la propiedad grande, ¿ya? Yo vivo ahí en Cosco, ¿cierto? Y me tocaba ver todos los días pasar para acá, ¿cierto? Y el fondo está ahí desde hace 20 años, lo mismo, ¿cierto? El mismo paisaje, ni una mata plantada, creo yo, respecto de esto, ¿ya? Lo mismo el tema de las plantaciones, ¿cierto?, que vemos por acá, por al lado, el cultivo de berry, frutales, etcétera. Yo no sé ahí si existe una política de uso racional del agua, no lo sé. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Porque el esfuerzo, claro, o la mochila se la cargamos al pequeño campesino mapuche, entre comillas, ¿cierto? Pero este otro vecino que tenemos, ¿qué le pone el cascabel? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se hace? ¿Ya? Esa es otra preocupación. Y aquí termino. En algún momento lo habíamos intentado nosotros, Pedro, me acuerdo, tuvimos una reunión con alrededor de 6 o 8 grandes propietarios de acá de la comuna, y los tipos se habían manifestado muy abiertos también a realizar acciones, ¿ya? Pero no pudimos prosperar porque también dentro de nuestra estructura, nuestros directores, hubo una parte que dijo, oye, primero resolvamos estas otras cosas, y ellos tienen algunas señales respecto de querer avanzar y vamos con esto. Entonces también ahí eso lo saco a colación, porque puede que nosotros, por no querer tocar la puerta, estamos ahí también descuidando esa relación con estos grandes vecinos. Eso les había mostrado acá un par de cositas que quería compartir, más o menos de las constataciones que hemos ido generando en este trabajo. Bueno, y lo otro fundamental es el tema de la concientización, así a toda escala y permanente, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Víctor. ¿Tú tenías que mover ahora, no? Sí, yo me tenía que ir. Gracias. Que estén muy bien. Que estén bien, que salga todo muy bien. Gracias. Vamos sumando reflexiones. No sé, ¿alguien más tiene la palabra? ¿Alguien más quisiera hablar? Sí. Bueno, solo un dato a don Alfonso por el tema de la Gran Chile. Yo soy biólogo y me especialicé, bueno, ahora no trabajo en eso, pero me especialicé en ecotoxicología, que es como el efecto de la contaminación sobre el ecosistema. Yo estoy seguro, bueno, el cranberry creo que es un cultivo de los más contaminantes que hay. Los pesticidas que ocupan y todo y no sé ni qué ocupan acá en la Gran Chile, pero yo estoy seguro que
el tema del impacto sobre el río debe ser eso. Si ellos ocupan el agua y después la vierten de nuevo con todo lo que le echaron, es seguro que está muy contaminado a nivel de pesticidas. Yo creo que eso no cabe duda. Pero es una cuestión que se podía corroborar en todo caso haciendo los análisis del agua, del suelo, de todo, para averiguar. Pero eso aparte, como yo empatizo mucho con lo que tú dices, como de estar cansado. Yo me acosté a las 5:30 esta mañana y me la dudé de venir, dije, ¿para qué? Más de lo mismo, como que cada semana hay una cuestión así, igual siento que es importante venir, también lo que dice Rodrigo, ¿no? Como que hay que estar y siempre tratamos de estar en todas, pero igual estoy cansado. Y ahí como que igual mi visión, porque yo lo veo complejo como cambiar estas cosas. La Gran Chile es una multinacional muy grande. ¿Por dónde empezar? Es como el sistema. Bueno, podríamos estar todo el día hablando de eso, de los problemas, de lo grandes que son. Y yo la verdad ahí no le veo mucho como qué hacer, pero igual aún así como participo en estas cuestiones. Pero para mí igual como lo que me ayuda a mí y lo que siempre voy predicando por ahí siento es como lo único que a mí me hace sentido es pensar en las futuras generaciones y lo que transmitimos. Y en el fondo yo creo que esta es mi visión, como lo que pasa a nivel de Chile o mundial, como en la situación política, la situación, la crisis socioambiental, bueno, de todos los ámbitos, creo que es un problema de como la colonización y la globalización ha sido como como borrar la identidad de la gente. Y cuando digo identidad, yo creo que es como el vínculo que tenemos con el territorio, y yo creo que en la cosmovisión mapuche, que de lo que yo entiendo, es como el fundamento, como el mapu es como gente de la tierra, es como un vínculo súper directo, y yo creo que en este proceso como desvincular a la gente de su territorio, ahí crear un vacío que se llena con basura, y nosotros mismos, yo mismo soy producto de eso. Estoy en Instagram, no sé, bueno, que podríamos también, pero yo creo que es importante hacer esta autorreflexión también, que no es como que todo lo malo viene de fuera y no sé qué, nosotros estamos dentro de todo este tejido. Y yo ahí siempre vuelvo a lo mismo, yo creo que la solución que para mí, o no sé si es la solución, pero yo creo lo que siento que puedo hacer hoy día, eso como para imaginarme un futuro mejor, es ayudar a las futuras generaciones a recrear este vínculo con el territorio. Y es muy simple. Por ejemplo, nosotros, siempre me impacta, nosotros hacemos una actividad de vendar los ojos a los niños o los adultos y los llevas a conocer un árbol, y después ellos mismos como vuelven a un lugar y tienen que encontrar ese árbol. Como tienen que ir en el bosque y ver y tocarlo y decir, este es el árbol que... Y después siempre hago la pregunta, ¿y cómo es tu relación con ese árbol ahora? ¿Qué pasaría si lo cortas mañana? No sé qué, y nadie cortaría ese árbol, nadie. Y eso es lo que nos pasa también entre humanos. Si yo te conozco y te doy la mano y conversamos, ya tenemos un vínculo, y ya es como, no sé quién es y no sé qué, no es como esa separación. Y yo creo que eso es como básico en el fondo, como de recordarse de, bueno, igual el problema es como muy grande y cómo pensar y todo, nos podemos agobiar y caer en el hoyo, que igual todos conocemos, o no sé, yo lo conozco, pero Invítame a conocer. Pero después cuando estoy con los niños y veo eso, es como ya, ¿para qué complicarse tanto? Como que en el fondo es muy fácil, yo creo. Y acá, sobre todo en ese territorio, yo no soy de acá, llevo poco tiempo, pero lo que he visto es que realmente todavía hay una raíz, una cultura súper fuerte y que tiene tantas cosas que han sobrevivido, han perdurado en el tiempo, y es muy fácil volver a conectar a los niños con esa identidad, yo creo. Solo hay que poner el enfoque y la voluntad en eso. Muchas gracias, Sam.
Se nos va quedando poco tiempo, se nos está preparando ya el coffee, así que vamos a pasar. ¿Alguien más tiene alguna reflexión que decir, algún comentario antes de pasar a nuestra última ronda? Bueno, y si no, después podemos dar también otra vuelta bien cortita. Sí, no, yo quiero decir que tal como decía Sam, y un poco, y es bueno que hayan todas las cosas, que de repente uno se desespera, pero es simple. Hoy día no es la especie humana que está dejando la escoba. Y yo me gusta mucho la ecuación del 8 por 8. Aquí hay 8 arriba del numerador y 8 abajo. Pero arriba hay 8 magnates. Y todos sabemos los nombres, no cuesta mucho, más o menos. Que toman decisiones por todos nosotros. Y nosotros abajo somos 8.000 millones de seres humanos. Sapiens libres con voluntad, capacidad de cuidar y de amar. ¿Qué pasa con esa matemática? Somos 8.000 millones, depende de nosotros. ¿Por qué 8 magnates van a decir por 8.000? Por eso me gusta la ecuación del 8 por 8. Está buena. Está buena, la voy a integrar. Me gustó. Y el Eduardo yo quería hacer una pregunta, en verdad. Quizás a Maite, o bueno, si alguien más sabe, porque claro, veo que hay varios que están con la sensación de que están cansados, ¿cierto? Si hay experiencias en el mundo, no sé, de hechos exitosos que se pueda como mirar, y obviamente probablemente no se pueden replicar, pero sí de entender algunas dinámicas que sean para que ayude a que los procesos sean efectivamente exitosos. No sé si quizás Maite como que ha estudiado el tema, o si alguien más que conozca, o no existe, puede ser también. Vamos con de una vuelta acá, y si queda algo más en el aire después lo aterrizamos. ¿Ya? Para que eso. Michael, no sé si quieres comentarnos un poco con todo lo que se ha hecho acá. Eso, tengo como un punteo que fueron varios temas los que fueron tocando. Yo creo que lo primero que nos remite es como la lógica de una dicotomía, ¿no es cierto?, entre sociedad y naturaleza, que es algo que viene reflexionando Pedro, que evidentemente hace como una distinción o una separación muy arbitraria. Nosotros con mi pareja, que es José, que está acá, por un tiempo estuvimos desarrollando un curso que le titulamos Sociología del Antropoceno, justamente porque estábamos viendo como esta crítica de que era la lógica de que los seres humanos no nos sabemos relacionar con la naturaleza, como si todos los seres humanos, sin distinción de su clase social, de su género, su nivel educacional, etcétera, tuviéramos el mismo nivel de responsabilidad frente a la crisis climática. Eso sabemos que no es así. Hay un concepto que hemos preferido utilizar, y que es la lógica del capitaloceno. O sea, lo que estamos viviendo como una crisis socioambiental global es producto de la expansión de un modelo particular, que es el modelo el capitalismo a gran escala, ¿no es cierto?, que tiene su propia contradicción, ¿no es cierto?, que necesita más recursos para solventarse, y al mismo tiempo no existen los recursos necesarios para su modelo, y aún así se impulsa. Respondiendo también a lo de la compañera Los Lagos, estoy plenamente de acuerdo contigo con que se requiere una mirada más holística sobre las aguas para poder hacer una mirada así como lógica, ¿no?, como ecológica también. En el proyecto que yo trabajé por mucho tiempo, que he venido trabajando temas de agua, el concepto de cuenca siento que se queda corto, porque abordan específicamente las dimensiones biogeofísicas del agua. Hay un concepto que se llama territorios hidrosociales, y que pone a la luz nuevamente y al centro a las personas. Y sobre todo también una discusión muy crítica, que son las relaciones de poder, que si bien no se trata solo de hablar del agua, pero cuando estamos en este conversatorio que es el agua, y mi foco ahí es que tenemos que observar críticamente las relaciones de poder que hace que hoy día en Chile tengamos el nivel de concentración de derechos de agua en la agroexportación, en la industria forestal, muy pocas las personas, y que hoy día por primera vez una reforma reconozca y prioriza el consumo humano, pero es el consumo bebestible. La gente en el campo necesita agua para riego, necesita agua para animales, y eso hace que también haya diferencias en el nivel de consumo. O sea, tú no puedes venir con una política nacional a resolver particularidades que cada persona tiene en su campo de acuerdo a su necesidad, a sus prácticas culturales y a sus prácticas productivas. Volviendo también a temas puntuales y haciendo una bajada tal vez un poco más práctica a problemas que tenemos en Panguipulli. En primer lugar, reconozco
y conozco el tema de que se haya acabado la ordenanza municipal de protección de los humedales, una cosa lamentable porque hubo un trabajo participativo, dedicado, que entiendo que fue parte Carla, también Gabriel Buenum del Parlamento, que se identificaron 12 ecosistemas, 2 humedales rurales y que hoy día no pueden tener protección porque la municipalidad excede sus atribuciones al establecer una definición que no existe en ningún marco legal. Y eso implica que tenemos que criticar que exista una ley que protege los humedales urbanos y no los rurales. O sea, esa distinción es arbitraria, es discriminadora y nosotros deberíamos movilizarnos con los legisladores para que la ley, en el fondo de humedales, no hiciera esa distinción y tuviéramos algo que sí nos permitiera llegar a un tribunal ambiental y que no se nos caiga la medida de protección. Necesitamos medidas de protección sólidas y concretas. Y siendo como una respuesta como un poco a lo que me planteaban de las acciones, o también respondiendo un poco a Mireia, yo tampoco veo ni tengo la utopía de que va a haber un gran cambio social en el que todos nos vamos a mirar y de pronto vamos a darnos cuenta que estamos en el mismo planeta y vamos a tener como las mismas mirada de cuidado y de protección ante los ecosistemas. Creo que hay un individualismo que ya es bastante difícil de revertir. Y me gustan mucho los principios de una filósofa bióloga que se llama Donna Haraway, que nos invita a vivir con el problema, a asumir que las condiciones no van a ser nunca las óptimas, que nunca vamos a contagiar a suficiente gente y que este sistema y modelo hegemónico, la verdad, es muy difícil revertirlo. ¿Y qué podemos hacer de ahí? Bueno, mirar estas acciones colectivas de pequeña escala que hoy día se van multiplicando. Yo, al menos en mi investigación, y sí conozco experiencias exitosas, y que es como un ejemplo al que no queremos llegar, ¿no es cierto? Que es todo lo que ocurre en la cuenca de Tolten, donde desde la cabecera de Cuenca, desde Curarrehue, hay 7 puntos de descarga de aguas servidas que contaminan el lago Villarrica, sumado a una actividad piscícola completamente desregulada, que tienen completamente eutrificado el lago Villarrica. O sea, toda la cuenca del río Tolten, que nace desde la desembocadura del lago Villarrica, viene contaminada aguas abajo, y si uno va a Teodoro Schmidt, la gente ya no es el tema de contaminación, simplemente no tiene agua cavando pozos profundos de más de 160 metros. O sea, a ese nivel es la crisis de la cuenca más próxima que tenemos al norte. Nosotros tenemos acá medidas de protección que hay que resguardar, la norma secundaria de calidad de aguas. Es el único instrumento que nos va a permitir verificar el estado, la salud de nuestros ecosistemas, identificar a las fuentes contaminantes como la Gran Chile y que puedan tomarse acciones y medidas legales para prevenir en el fondo la contaminación. Y eso se va cayendo por pequeños grupos de personas que miran lo privado y miran su desarrollo económico puntual diciendo, bueno, esto a lo mejor nos va a generar problemas de nuestro desarrollo económico, ¿ok? Si nadie quiere imponer una lógica de que la gente no pueda desarrollarse económicamente, pero el tema es que a qué costo. Y desde ahí tenemos medidas y acciones legales que tenemos que recordar para resumir la norma secundaria de calidad de agua, impulsar una medida de ley de protección de humedales sin distinción de lo urbano y lo rural, y por otra parte reconocer que existen experiencias desde la construcción de baños secos, de biofiltros, acciones colectivas que son de pequeña escala, no van a resolver a gran escala las cosas, pero que son ejemplos concretos de comunidades de autoaprendizaje que con construcción natural, con todas estas prácticas en torno al agua, de los biofiltros, humedales artificiales, nos están enseñando que existen prácticas y acciones concretas que incluso pueden tener financiamiento desde el sector público para resolver en este momento nuestros problemas de acceso al agua y al saneamiento. Eso quería. Bueno, pregunta. Gracias. Muchas gracias, Marta. Clarísimo. Alfonso, Rodrigo. Sí. Tomando un poco de lo que planteaba Pedro del 8×8, también me encantó la ecuación que hace, y me hace volver a caer un poco en lo mismo que mencionaba antes, de la necesidad de cohesionarnos, ¿ya? Pongo algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en relación a la gobernanza y cómo la comunidad toda, ¿sí?, participa activamente de los procesos de repensar cómo gestionamos el agua. Por ejemplo, hubo una invitación a un monitoreo participativo, ¿sí?, por el tema de cómo Suralis trata sus aguas residuales en su planta. Y habiendo existido un formulario para que todos quienes quisieran asistir
a esa actividad pudieran hacerlo. Se contrató un furgón por parte de la empresa porque esperábamos que hubiese mucha inquietud y participación por hacerlo. Se inscribieron solo 3 personas. 3. 2 de ellas tuvieron problemas domésticos y no asistieron. Una de ellas es funcionario municipal que tuvo que pedir permiso de día administrativo para poder asistir. ¿Ya? Aunque suene personalista, fui yo. Y la verdad es que eso me hace pensar que, pucha, podemos hablar mucho, podemos estar todos de acuerdo en esta necesidad de tejer redes, de tejer confianza, pero si no pasamos de ese discurso bonito a la acción, sorry. O sea, siendo también autocríticos, tenemos que saber reconocer que quienes incluso lideramos procesos de distintos lugares, no conectamos. Yo estoy, por ejemplo, aquí escuchando personas que están en el proyecto en este proyecto otro, que hacemos estas acciones. Sin embargo, cuando uno intenta conectar con esos grupos, tampoco puede. Entonces, siento que hay que pasar de la propuesta a la acción, siento que tenemos que partir por casa, que tenemos que ser capaces de dialogar, que tenemos que darnos la oportunidad de confiar en el otro, aunque venga de un lugar que no nos es cómodo, ¿ya? Por ejemplo, el tema que mencionaba Maite, el tema de la norma secundaria de agua, tiene todo que ver con lo que pasa en Gran Chile, con lo que menciona Sam. Vivimos en un país donde todo, finalmente, todo lo que se hace o no se puede hacer, pasa por si existe o no normativa legal que proteja eso. Una cuestión que es perversa, ¿cachai? Porque hay cuestiones que son de sentido común. Todos sabemos que si un órgano clorado llega al agua, va a afectar la salud de una persona. Muchos de los insecticidas que usamos en la agricultura son órganos clorados u órganos fosforados, ¿ya? Entonces, pucha, pero tiene que haber una norma secundaria que diga que el límite máximo de este compuesto activo tiene que estar bajo esto para decir que está contaminando, porque si no existe ese nivel de ahí para arriba, no es contaminación por la ley. Tenemos niveles residuales de esos elementos químicos en el agua que no entran a ser calificados como daño ambiental. Entonces la empresa puede decir, como lo dice Suralis, como lo dice Canal Chile, como lo dicen muchas industrias, mis niveles están bajo lo que la ley me pide, por lo tanto cumplo, por lo tanto no tengo por qué tomar ninguna medida de reparación, mitigación o compensación según corresponda. Y la ley 19.300 de base general del medio ambiente dice eso. Entonces, dicho eso, el tema de que nos unamos para exigir el tema de la norma secundaria de agua, bueno, si esperamos que nuestras autoridades que no asisten a estas actividades van a hacerlo y nosotros desde nuestro lado como comunidad, 8.000 millones de personas nos quedamos en la casa esperando que otro lo haga, chuta, sorry, pero es pecar de mucha ingenuidad. Ayer yo tuve la linda oportunidad donde conocí antes de ayer, conocí a Nancy en una actividad que organiza la Fundación para la Superación de la Pobreza y Ecoemprendedoras de Panguipulli, ¿sí? De un taller que busca como reutilizar y reciclar telas, ¿cierto? Para construir carteras y artesanía muy linda, de verdad yo quedé muy impresionado de la calidad de lo que lograron, ¿ya? Eran cerca de 40 o 50 mujeres emprendedoras de la comuna. Ese concepto no me gusta mucho, pero bueno, en fin. Mujeres que en el fondo están en una tarea que les apasiona, que les guste y que les entrega una posibilidad también de mejorar sus ingresos familiares a través de otras actividades. Y bueno, fui invitado a esa actividad, también tuve que ir, por supuesto, en calidad de ciudadano y pedir de administrativo para poder asistir. Entonces, bueno, ustedes saben cuál es mi nivel de vida útil en el municipio después de mi intervención. Pero en el fondo tuve la linda oportunidad de asistir a esa actividad donde se presentó, bueno, llegaron 4 o 3 de los concejales de nuestra comuna, y voy a insistir en esto todo el rato también como un poco como marco, ¿ya? Porque creo que es súper relevante el tema de quienes toman las decisiones.
Bueno, llegaron 3 de nuestros 6 concejales, los mismos concejales que fueron invitados por Max Niff y por la municipalidad. Yo mismo mandé el correo. Y bueno, llegaron, cuando se entregaron los diplomas todos estaban contentos, sacándose las fotos con los comprendedores, ¿cierto? Delante. Enseguida pasamos a ver un documental de lo que está ocurriendo en el vertedero por el Morro Pulli. Y bueno, ahí se perdió el interés, pues ninguno de los concejales se sentó delante, todos se pararon a conversar atrás, a ver las artesanías, después se retiraron. ¿Ya? Y después hubo una conversación y una invitación a dialogar sobre qué veían ellas y cómo aportaba lo que estaban haciendo en aportar en generar menos residuos. Y la verdad es que me impactó porque también sabía que a las 12 era la inauguración del día. Y esta actividad empezó a las 11. Entonces dije, bueno, ya sé dónde están, digamos. Para mí era claro que en el fondo había que estar saliendo de allá a las 11:45 para venir a la inauguración del día. Un evento, o sea, llega a un supermercado de tala mundial, Walmart, a Panguipulli, ¿sí? Eso es como lo que yo creo que hay en el pensamiento de quienes toman las decisiones de, bueno, normemos esto, normemos otro, defendamos esto, defendamos lo otro. Y bueno, grande fue mi sorpresa cuando efectivamente me acerco al centro a eso de las 1:30 de la tarde, después que terminó la actividad, y veo a 2 de los 3 concejales en el ingreso del supermercado recibiendo la gente. Entonces, creo que tenemos que dejar de ser ingenuos. ¿Ya? La ingenuidad y la comodidad también que muchos tenemos de esperar que otros hagan, de que otros también se expongan para que las cosas cambien, no nos permite avanzar. ¿Cierto? Tenemos que ser capaces de tomar acción y también de arriesgarnos y perder el miedo. Cuestión que le digo todos los días a mi pareja. Ustedes no saben ni cómo la hago sufrir con el tema de cómo me expongo. Porque efectivamente yo muy probablemente voy a perder mi pega por este tipo de intervenciones. Pero bueno, no puedo dejar de manifestar mi preocupación, mi indignación, y también siempre con propuesta de que esto no puede seguir siendo así. No puede. Yo los invito a independientemente si ustedes no creen nada en el municipio, cuestión que comparto y entiendo, no pueden seguir desconectados de ese tipo de actividades. Tenemos la obligación de, aunque no nos guste, estar ahí, porque es en esos espacios donde podemos hacer ver nuestras preocupaciones, nuestras diferencias y proponerle también a la empresa, a las compañías, y hacerles ver, ¿sabe qué? No somos estúpidos, ya dejamos de ser estúpidos hace un buen rato. Somos seres pensantes, somos personas convencidas y tenemos argumento para decirle así no es como se procede. Y eso es algo que se les planteó a las personas, por ejemplo, de Suralis, el día de la actividad. Ellos lo tienen claro, lo recibieron de primera fuente y nada. A mí me gustaría solamente sentar eso, como invitarlos a perder el miedo, a dejar de estar así como, bueno, es que yo no me puedo mostrar ahí porque tengo otros intereses que también son válidos. Tal vez me puede afectar porque voy a dejar de hacer cursos o talleres acá, o voy a dejar de estar contactado con este grupo de decisiones. Tenemos que ser más auténticos. O sea, yo pienso esto y bueno, puedo no ser lo que tú crees, aún así sigo siendo un aporte desde este lugar. Eso. Gracias, Rodrigo. Hay 2 palabras pedidas. Quizás. Vamos cerrando con don Alfonso y dejemos las otras palabras para la conversación con el coffee. Ya. ¿Sí? Para que Sí. vayamos en honor al tiempo. Don Alfonso. Sí, yo quisiera argumentar, se notaba la longa. Algo más que la Gran Chile, bueno, las cosas de repente dicen que entran por las orejas, por los oídos, pero hay cosas que entran mejor por los ojos. Nosotros al vender plantas,
la cooperativa, al venderle plantas a la Plan Chile, cosa que estamos haciendo hace ya 4 años. No estamos agradecidos de las compras de plantas, sino que es un deber de ellos están comprando plantas para reparar el gran daño que han causado o que siguen causando. Resulta que este año vendimos plantas y fui con mi hijo, uno de mis hijos, que según mi señora son 3. A plantar acá al nuevo predio que tiene el Amanecer, que era el Quitral, que está detrás de la Luciana Pacífico. Un fondo que era de... no es Luc. Camino a Lanco. Sí, Camino a Lanco. Sí. Pero detrásito de la Luciana Pacífico. Ahí está el predio. Y ahí yo me encontré con la sorpresa, haciendo los hoyos, ¿cierto? Para poner las plantas, que pusimos como 700, más o menos, parece que fue. En el estero. Sí, a la orilla del estero. A la orilla. Claro. Resulta que la crancha, en ese cultivo, en el cultivo de los berries, sacan toda la capa vegetal y la hacen camino, y lo que no va en los caminos va a la orilla de las cunetas o estero. En el caso del predio del Monje, el estero, una parte. Entonces ahí me encontré con la ingrata sorpresa de que esa era una lechería. Por lo tanto, en la lechería ustedes saben lo que se usa. Jeringa, o sea, todos los implementos veterinarios. Acá hay, yo creo que hay más de algún veterinario, ¿cierto? Lo que se usa son todas esas cosas. Y todas esas cosas las agarró la retroexcavadora, ¿cierto? La excavadora las metió arriba el camión, todo lo ¿cierto? Y las trasladó allá a la orilla del estero. Y están todas esas cosas ahí. Jeringa, aguja, todos los plásticos, fierro, alambre. O sea, todas esas cosas están a la orilla de ese estero, que es un estero muy ancho, lleno de vegetación, de temu, que es lo más que se da en los humedales. Temu, que es primo de la luna, ¿cierto? Ya. Todo eso está ahí, es ancho el estero, es ancho y corre bien lento, porque es bien planito. Y todo ese material está puesto ahí, a la orilla del estero. Entonces, yo la pregunta que hago, ¿cuánto? Porque había un fierro de estos de... No un fierro de construcción, es un fierro que tenía como 8 milímetros. Yo pregunto, ¿cuántos millones de años tendría que pasar para que ese fierro se descomponga? Una jeringa que es plástica, ¿cierto? Siendo plástico, no sé, pues 600, 700 años, pero un fierro, ahora un alambre de fardo, claro, son más delgaditos, no sé, pues 50, 100 años, 200 años, pero un fierro, que la verdad que lo tiré ahí. Ahora me pesa no haberme lo traído por la casa, ¿cierto? Para decir, este fierro está botado ya a la orilla del estero a 5 metros. ¿Cuántos años, cuántas miles, millones de años tendría que pasar para que ese fierro se termine? Entonces, todos esos años, todos esos millones de años, ¿va a estar contaminando o no? Esa es mi pregunta. ¿Contamina eso? ¿Cuánto? ¿Sí o no? Las jeringas, los plásticos, todas esas cosas, los alambres, los fierros. Entonces, esas cosas, yo no sé. Lo que es residual en la jeringa es lo que más contamina. Sí, lo que contenía inicialmente. Entonces, eso ya me emputeció, por decirlo así claramente, y discúlpenme. Entonces, si no hay una buena respuesta de la Gran Chile, esto va a seguir creciendo. O sea, lo voy a seguir diciendo. Y lo que dice Rodrigo, yo no puedo callar. Ya me cansé, como dice ella. Y ya estamos cansados. El otro día, eso es lo que quería decir delante. El otro día le pregunté a un amigo, oye, ¿tú estás invitado a esta actividad que se está haciendo ahora? ¿A Carmen? ¿En la casa? No sé. Y ahí le conté, pues le dije, ¿y de qué se trata? Me preguntó, ¿de qué se trata? Y le pregunté, no, pues ya está. Entonces no con eso. Ya está. Claro, y me extraña a mí que Panguilafún, el APR de Panguilafún no esté acá presente. Entonces, cuando son los que más cosas podrían decir. Yo
Desgraciadamente, digo, o felizmente, fui el que inició ese APR que es el más grande de la región, creo, el de Panguilefún. Cuando en esos años fui dirigente, cuando fue el alcalde Andrés Sandoval acá en Panguipulli. ¿Recuerdo? Él, muy agradecido, nosotros los campesinos, sobre todo los campesinos, nos llenó de camino la comuna, en Panguipulli. Y después me dijo, aquí en su oficina, en el municipio que lo quemaron, ¿cierto? Ahí me dijo, Alfonso me dijo, yo me voy a tirar a una segunda alcaldía, así que piensen qué es lo que pueden trabajar. Yo llegué a una reunión a Panguipulli, y les pregunté a la gente qué proyecto podíamos trabajar. Todos se miraron entre todos y yo les dije, un APR, un agua potable para Panguilefún. Claro, fue un poco egoísta, empezamos nosotros cuando ya. Se acordó eso y vine acá al municipio, le dije una vez a una APR. Oiga, pero Alfonso, ¿para usted no? ¿Para la comunidad indígena? No, pues me dijo, tiene que ser para el comité de agua potable que hay en Panguilefún, o sea, que para la junta de vecinos, que estaba Nicolás Navarrete como presidente. ¿Lo conocen a Nicolás Navarrete? Sí. Y ahí fui a conversar con él y ahí creció. Y hoy día es el proyecto más grande que está en la región. Ahora hay un nuevo estudio que hay como 1.200, 1.300 viviendas para el proyecto. Súper, vamos cerrando. Muchas gracias, Alfonso. Marco, está viendo unas últimas palabras y aquí ya hacemos un cierre. Como profesor, y en particular de educación física y en más específico de diferentes tipos de deportes, técnicas, etcétera. Cuando en la metodología, cuando uno verbalmente a través de diferentes formas no puede orientar al niño para que haga lo que supuestamente hay que hacer, entonces uno toma a un niño que sí le funciona y que sí ya lo entendió y él muestra el movimiento y los otros copian. Entonces, en una cultura y en una sociedad donde tenemos un 70% de alfabetismo funcional, creo que es una herramienta súper válida. Y por eso quizás es lo que me mueve a ser activista o no sé cómo le quieran poner, pero eso es. Súper, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, yo creo que todos quedamos bien removidos con estas reflexiones, hay un cafecito que nos está esperando. A mí solamente me gustaría cerrar con unas palabras que las voy a tomar de un diálogo que tuvimos el jueves en Valdivia, que las pronunció también una lamián de la comunidad de Calfuñén, respecto también cuando hablamos de nuestras acciones concretas, lo que nosotros hacemos. Esto un poco tomando la desesperanza, la esperanza, las acciones, los resultados, y él hablaba de la justicia como ejercicio político de la vida. A partir también de los bocinazos y de toda la presión que se está generando sobre los tribunales para pedir justicia a partir del ejercicio de recuperación de los territorios, y en el fondo yo creo que también nos dejó un mensaje de esperanza en el sentido de que, claro, a veces un poco estamos tan aislados con nuestras propias necesidad de tener que estar resolviendo el día a día, a veces como que el día a día incluso nos chupa todo esta energía transformadora que nosotros tenemos, porque tenemos que estar resolviendo cómo vivir, es lo básico, pero fuera de esa dificultad, entender que también, y esto es lo rico de estos espacios, darse cuenta de que aunque seamos pocos, es gente que está haciendo acciones directas, acciones concretas, y darse cuenta de eso, yo creo que también es un poco satisfactor para luchar contra esta desesperanza que a veces también puede que también sea parte de esta ilusión que nos están metiendo a nosotros. Yo creo que también parece poco, pero yo sin embargo creo que es muy poderoso también la palabra, juntarse, encontrarse, escuchar también lo que cada uno de ustedes tiene que decir para compartirnos. Eso, así que nada, les agradecemos en nombre de la Fundación Manfred Max Neff también su tiempo, un sábado en la mañana, su disposición, la escucha, la palabra. Bueno, quedamos conectados, hay un cafecito que nos está esperando. Eso, así que un aplauso.